¿Cómo están? Vamos a leer la palabra de San Mateo, capítulo 8. San Mateo del 8 al 5 yo voy a leer. Si han encontrado, yo voy a leer del 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló, dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hasta aquí vamos a leer. ¿Cómo están? Cuando vivimos la vida, al comienzo, cuando nace el niño, empieza a tomar la leche de la madre y se relaciona con la madre y gatea, y luego cuando va a la escuela se encuentra con los amigos, y cuando va creciendo un poco más va al servicio militar, realiza actividades y va creciendo realmente la extensión de nuestra vida. Todas las personas ahora van ampliando su extensión, pero cuando no tienen la fe en Dios, si Dios está conmigo, Dios me guarda, y si uno sabe eso, grandes y pequeños problemas las veces que uno tiene apoyándose en el Señor, realmente recibiría realmente la resolución en el Señor, pero no tiene fe. ¿Será que si lloro el Señor me va a escuchar? Hay gente que ora formalmente, pero verdaderamente con este problema que yo tengo, el Señor Jesús, cuando estaba en el mundo, esta persona que dice: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado, tiene la ocasión de encontrarse con Jesús. Pero la gente, seamos sinceros, cuando está enfermo va al hospital, no se va para orar al Señor. A veces entre ellos, sí, va al hospital, trata de curarse, cuando trata y no puede, va junto al pastor de la iglesia porque no puede, ¿verdad? Pero sea la fe en creer en Jesús. Y realmente el pensamiento que tenemos es muy distinto a Jesús. Jesús, ya que, yo voy a curarte, ya que creemos en Jesús, ya que podemos, y así, porque puede, lo dice así. Pero verdaderamente cuando vamos viviendo la vida, por no tener fe, muchos se atormentan y pasan por la dificultad. Verdaderamente, señores, cuando aquí vemos el criado de esta persona y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y luego este centurión responde: Señor, no soy digno de que entres bajo mi pecho, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo
bajo mis órdenes, soldado, digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. El Señor está vivo. Jesús está vivo. Por lo cual, con la fe de creer en Jesús, cuando venimos junto a Jesús y pedimos conforme a la palabra, esta persona realmente curó, ¿verdad? Lo curó. Puede pasar eso. Pero en medio de nosotros deberíamos tener la fe de creer en Jesús. Sería mejor ir al hospital, nos aguantamos, ¿qué tanto? Y luego, verdaderamente, ¿será que el Señor Jesús me va a curar? ¿Podrá curarme? Claro, me va a curar. Pero un hombre como yo debería tener la fe para ser curado. Uno se encuentra en medio de ese pensamiento, pero eso, la relación de Jesús y nosotros, realmente porque no es cercano, ocurre ello. Si varias veces uno ve que cura al paralítico, escucha, y si lo hubiese sabido, el paralítico realmente vendría a decir a Jesús. Cuando aquí vemos, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Esto quiere decir un hombre que tiene 100 soldados, centurión. Él vino y le rogó, ya que él es centurión, si gana peleando, claro, su siervo está enfermo, le podría curar, pero no podría ni acuchillar o disparar, ¿verdad? A pesar de que es centurión, no puede curar la enfermedad de su siervo. ¿Y qué corazón llega a tener? El Señor Jesús, si está con nosotros, y si yo le pido al Señor Jesús, el Señor Jesús con todo poder lo puede curar y tenemos esa fe. Este centurión no dice otra cosa, sino que dice, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico. Yo iré y le sanaré. Pero el centurión dice, Señor, no. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El criado dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No hay necesidad de que usted venga, con solo hablar se curará. Hazlo simplemente por la palabra, mi siervo curará. Cada una de las personas, así es la fe de ellos. Hay matrimonios que no pueden confiar entre ellos. Hay gente que entre amigos no se pueden confiar. Y la gente confía bien en su ser. Hay muchos que son así. Pero el centurión, otra cosa no sabemos, pero había conocido a Jesucristo. Y el centurión, yendo a Jesús, que dice, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Tu siervo está atormentado. Yo me voy a ir a curarlo. Pero ¿qué dice él? Señor, no lo haga así. No, venga. Señor, es lejos, se cansará si viene hasta casa. Únicamente dígalo con la palabra. Señor, usted es un Dios todopoderoso. A pesar de que, aunque no pueda venir hasta casa con solo hablar, cielo y tierra le obedece porque no se va a curar aquella enfermedad. La diferencia de la fe nos lo va contando. Nosotros también tenemos grandes y pequeños problemas, dificultades. Jesús está presente. El Señor Jesús siendo crucificado. Confiamos de que nuestro pecado ha sido perdonado. Sí, de que nos va a curar. Pero ¿será que podrá curar si mi hijo está enfermo? Jesús podrá curar. Entonces, yo tengo la fe para poder creer ello, ya que no podemos lograr ello, no nos sale bien. En lugar de apoyarnos en Jesús, elegimos la manera que es fácil, la manera del hombre, pero
No sé cómo el centurión conoció a Jesús, pero exactamente él está conociendo a Jesús. El centurión dice aquí, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi pecho. Jesús, un ser como usted, ¿cómo voy a soportar que usted venga? No soy digno. No voy a ser digno, no me merezco que usted venga. Únicamente dígalo con la palabra, entonces mi siervo curará, se curará. En el corazón de este centurión, el Señor Jesús es Hijo de Dios. ¿Cuál es la enfermedad que no podrá curar? Con una sola palabra podrá curar todo. Tenía esa convicción en el corazón. Claro, señores, la gente, cada uno tiene fe distinta, cada uno tiene la diferencia, pero cuando leemos la palabra, esta palabra es la palabra del Señor y el Señor cumple mediante esta palabra. Y si nosotros sabemos eso, a pesar de que no nos encontremos con el Señor, muchas veces oramos y nos curamos. Yo también, ante el Señor, oro y en muchas ocasiones me he curado. A veces, si uno puede, sí, y puede curarse cuando le oro. Puede que yo no sea una persona perfecta, pero hay veces que oro y la gente no se cura. Pero a veces, cuando pienso, el Señor curará esto, hay veces que me llega la fe. Y cuando oro, sin lugar a duda, el Señor se manifiesta y lo cura. Nuestro corazón, ¿cuán cerca está del corazón del Señor? Nuestro corazón, si está cerca del corazón del Señor. Mi corazón, cuando se hace uno con el corazón del Señor, el Señor me puede curar. Sí, ojalá que me cure. Y viene el paralítico y le habla el Señor Jesús. Está sufriendo bastante. Yo le voy a curar. Oh, no, no, Señor. Jesús, usted es el Hijo de Dios, espiritual, divino. No hay necesidad para que usted venga a nuestra casa que está tan lejos. Solamente es suficiente con que usted hable, entonces el poder irá y curará al enfermo. Solamente di la palabra. El Señor Jesús se encontró con mucha gente, pero la gente dice, pues, ¿cómo me va a curar? Puede que no me cure. Y algunos dicen, sí, que Él lo va a curar. Y hay gente que cree, esta persona, Jesucristo, ahora cuando quiere venir a curarlo, Señor, no hay necesidad. ¿Para qué usted va a ir a mi casa que está lejos? Solamente dígalo con la palabra. Y el siervo se curará. Esto, ¿por qué aparece en la Biblia? Cada una de las personas tenemos una fe distinta. Claramente, ese Señor Jesús a quien creemos es todopoderoso. Es Dios que está vivo, ¿verdad? Y además es Dios que no oye nuestras oraciones. Pero algunas personas no oran ni bien. ¿Por qué? Si yo oro, ¿Jesús me va a oír? No, yo tengo que orar bien. Yo no oro bien. Por más que oro, no voy a poder. Prefiero irme al hospital y curarme así. Muchos se dirigen de esa manera. Entonces nosotros, cuando llevamos la vida de fe, el que es ahora el ser principal en la vida de fe, Jesús. Si hubiésemos visto, si tenemos experiencia, sería mejor. Pero mediante la Biblia, mediante el libro, sabemos que Jesús curó al enfermo. Verdaderamente, en la verdad, en la realidad no hemos visto que Jesús le cure. Pasó 2000 años, no sabemos si lo va a curar. Y hay cosas muy remotas. Pero, señores, el Señor es Dios todopoderoso, ¿entienden? Con todo poder, Él lo puede hacer. Entonces aquí, como esta persona, como el centurión, Señor, Señor, no, dice,
mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El centurión que le dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Algunas personas, ojalá Jesús venga para curarme, pero este centurión es lejos, ¿para qué va a venir hasta allí? El Señor Jesús, solamente aunque lo haga con la palabra, podrá curar a mi siervo, ¿correcto? Así creía el centurión, por lo cual yo no soy digno de que venga, diga la palabra, entonces mi siervo se curará. El Señor dice, sana, y realmente sanó al criado, conforme a la fe de él. Nosotros cuando llevamos la vida de fe de manera remota, no es llevar la vida de fe. La vida de fe es muy importante. El leer la Biblia viene a ser lo más importante. Este libro ha sido escrito hace tiempo atrás, fue traducido al coreano y ahora está en nuestras manos. Verdaderamente, la palabra de Dios lo ha traducido. Y el que ha dicho esta palabra es Dios y estando vivo Él trabaja. En el corazón de ustedes, mi hijo, mi siervo, mi criado, mi hija, mi familia, mi pariente, si alguien está paralítico, en lugar de ir al hospital, Señor, cúralo, entonces le curaría. Pero en el corazón de uno, ¿cómo piensa? Yo pedí la oración, pero ¿será que Él me va a oír? Seguramente no me va a oír lo que yo digo, no tengo la fe. Y muchas veces nosotros pensamos de esa manera. Pero este paralítico se enfermó y el centurión dice, Señor, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Le dijo y dice, di la palabra y mi criado sanará. Ah, si únicamente usted dice la palabra, se va a curar. Jesús dijo, ¿sí? Sí, Jesús lo dijo. Y este criado se curó. Esto, cada una de las personas, esto difiere. La gente tiene antojos distintos, fuerza distinta, pensamiento distinto, todos son distintos. Pero este centurión, ¿qué sabía? Jesús, si fuese usted, con solo hablar, mi criado se curaría, ¿verdad que sí? Cuando si habla, se va a curar el criado. Viniendo, no hay ni necesidad de decirle, trayendo al paralítico, no hay necesidad de traerle al paralítico, solamente que hable el Señor. El que tengamos la fe. Cada persona es distinto en cada persona. Si esta persona, el centurión viene, habla, y si mediante la palabra el Señor Jesús le cura, ¿correcto? Entonces, este centurión, ¿qué fe tiene? Yo le pedí al Señor, el Señor habló y dijo que el criado se curaría y esa fe llega a tener, ¿correcto? ¿Ustedes qué tipo de fe tienen? ¿Tienen dificultad? Con solo orar, Señor, cúreme, cure a mi hijo, Señor, cure a mi hijo, a mi marido. Entonces, ustedes si lo hacen con fe, en primer lugar, el Señor con todo poder nos puede curar, ¿correcto? Y en segundo lugar, el Señor realmente desea curar. Es un ser que desea curar. Entonces, delante del Señor, si oramos, cúreme, uno se cura. Yo también, cuando
pongo la mano sobre los enfermos. Varias veces he experimentado que ellos se curaban. Pero cada una de las personas tiene una diferencia en la fe. Hay gente que lee la Biblia, que ora. Entonces, cada una de las palabras de la Biblia que se van cumpliendo con fe en el corazón de uno, estando vivo, trabaja. ¿Entienden? Cuando uno trabaja con fe, es decir, que la fe crece. Varias veces yo, estando enfermo, estando con dificultad, he sido respondido. A veces sin fe tampoco podía curarme. Pero algo claro que es, Jesús es uno solo. Hace 2000 años atrás, como había curado al paralítico, es el que tiene poder para hacerlo. Entonces, el Señor Jesús, no soy yo el que cura, sino es Jesús. Uno tiene el deseo de que el Señor le cure. Cuando uno tiene el deseo de que le cure, cuando le pedimos al Señor, el Señor, sin lugar a duda, nos va a curar. Hay gente que cree así, ¿entienden? El Señor Jesús, ¿cómo va a curar? ¿Él es doctor? No. Hay gente que puede decir así. Algunos dicen, con fe. Ay, por más que yo ore, yo no voy a poder. Hay gente que también dice eso. Por lo cual, nosotros, mediante esto, ¿qué es lo que podemos aprender? Aprendemos sobre Jesús, o el que estudien, el que sea buenos estudiantes o tengan una mente brillante. Si en relación a eso, el Señor Jesús es hijo de Dios y curar al enfermo, eso no le es ningún problema. No, no es ningún problema. Entonces, señores, nosotros, cuando estamos enfermos o cuando nuestra familia está enferma, nosotros también, con fe, si oramos, nos oye. Amén. Ustedes háganlo de esa manera. Verdaderamente, Dios, estando junto con nosotros, el Señor Jesús, muriendo por todos mis pecados, ha perdonado todos nuestros pecados. El Señor que perdonó mi pecado hasta con la muerte. Cuando oramos, no hay razón para que no nos cure. Sin lugar a duda, nos va a curar. Y cuando uno llega a tener la fe, de la misma manera que hace 2000 años Jesús está vivo, dentro de ustedes, Jesús empieza a trabajar. Yo experimentando esto varias ocasiones, estoy en dificultad, no tengo camino. Y como fuese yo así, lo resuelvo ya, pero cuando es difícil, no tengo camino, yo me pongo a orar ante el Señor con esto. Y oro un día, al día siguiente vuelvo a orar y oro. Cuando yo voy orando, yo también. Creo que no tengo una fe brillante. No todos se curan, sino que muchas veces he experimentado de cómo se curaban y he podido ver muchas veces la manifestación de Dios. A veces, en realidad, esto, el Señor me va a resolver, el Señor me va a ayudar. Hay tales aspectos. A veces uno está enfermo y hay ocasiones que se cura. Hay varias ocasiones. El Señor en la primera ocasión realmente es poder que cura nuestra enfermedad. Amén. En la segunda ocasión, señores, en esta mañana, todos ustedes que han venido al servicio, todos son iguales, son distintos. En caso que ustedes sea quien fuera, sin excepción, yo tengo esta dificultad. Si le pido a Jesús, no hay razón para que Jesús no me ayude.
No lo puedo ver, está vivo, pero el Señor sí me ayuda. Esto será maravilloso. Y solo arrodillado se pone a orar. Señor, yo tengo esta dificultad, ayúdeme. Señor, yo no lo puedo hacer, Jesús puede hacer. Yo le pido a usted, Señor, usted oyéndome, sé que se gozará. Señor, resuelva mi problema de manera simple. Si ustedes con fe oran, de la misma manera el Señor estando vivo, trabaja. Yo, cuando tengo dificultad, cuando no tengo camino, voy junto al Señor y cuando oro, varias veces yo he experimentado cómo me curo. Pero discúlpenme, a veces yo oro, pero muchas veces tampoco me responden. Realmente sería bueno que me responda, pero hay veces que no puedo ser respondido. Algo claro que yo sé es que el Señor está vivo y el Señor desea oír nuestra oración. Pero hay una condición. Uno debe orar con el corazón de creer. Uno es carente, deficiente, pero si uno ora, el Señor me escucha, el Señor me ayudará. Entonces, si ustedes tienen el corazón de creer, tras aquella fe, dentro de ustedes trabajará. ¿Entienden? Y de esa manera, cuando ustedes van viviendo la vida, en la primera ocasión cuando vayamos a creer, ¿cómo vamos creyendo? El Señor Jesús cuando murió hace 2000 años, en lugar de nuestro pecado, Él murió crucificado. Amén. Entonces, señores, si el Señor Jesús murió crucificado, todos nuestros pecados, ya que lo perdonó, desde ese momento podemos acercarnos al Señor, ¿correcto? También el Señor dentro de nosotros, con poder, muchas veces se manifiesta. ¿Entienden? Ustedes, dentro de la vida de ustedes, cuando aprenden al Señor Jesús mediante la Biblia y cuando llegan a creer en el Señor Jesús, al comienzo se resuelve un problema y qué bueno que si uno se resuelve tal problema, pero este paralítico, parece que muchas veces este centurión oró y tiene experiencia de haberse curado su enfermedad o la enfermedad de su hijo o su criado. Yo voy a orar a Jesús. Jesús va a curarte. El centurión viene a Jesús, mi siervo está enfermo, permita que se cure. Y el criado se curó. Sí se manifiesta. El Señor no oye oración a una persona alta, gorda o a una persona bonita. Él está preparado para oír la oración de todas las personas. Pero lo más importante que es, el corazón debe ser uno. Cuando el Señor desea curar al enfermo, a mí que soy enfermo, mi corazón también debe ser uno con Jesús. Cuando oramos al Señor, conforme a mi oración, el Señor me va a curar. Mi hijo tiene esta enfermedad y si con la fe lo hacemos, Él nos oye. Por lo cual, cuando vivimos la vida, el Señor, ¿dónde existe Jesús? Por favor, que no diga cosa absurda. Pero yo también. Yo soy una persona carente. Y con la dificultad, cuando yo oro a Jesús, el Señor me escucha. En varias cosas yo he experimentado. Amén. Entonces, hoy, ¿qué es lo que el Señor desea? El Señor se goza que hayan venido a la iglesia, especialmente si vienen a la iglesia. Le contamos exactamente sobre el perdón del pecado si hay gente que no sabe. Cuando fuese, si vienen y, ellos preguntan, le podemos explicar, le hacemos para que puedan creer. Y si uno cree en ello, llegamos a tener un mismo corazón con Jesús, ¿correcto?
digamos que tengo este micrófono y le digo, lleve esto, yo le doy. Y tiene que llevar nada más, ¿verdad? Esto no es mío, esto es la iglesia. Ah, no puedo decir eso. Uy, pero como fuese, cuando tengo deseo de dar lo mío a otro, él acepta y ya. Pero señores, sea Pastor Oxupar, otros pastores, Pastor Yokyun, no se puede, bueno, puede que él sea un poco exigente, sí, sí. Ah, no le veo aquí, no le veo, sí, sí. Algo importante. ¿El Señor Jesús me va a oír, sí o no? Tenemos que decidir eso. El Señor Jesús que dice, tú, si oras, el que te conceda sí o no, tú lo decides. No voy a decidir yo. ¿Qué quiere decir? Orando al Señor Jesús. Verdaderamente el Señor Jesús nos oye, desea concedernos. Entonces, cuando yo oro, el Señor seguramente está oyendo. A eso se le dice fe. Si uno tiene la fe, todo problema, cuando ustedes oran, ahora se ordena, se hace bello. Yo soy pastor, soy carente, soy deficiente. Varias veces he sido respondido por Jesús, pero creo que no soy respondido en todo. No tengo, no tengo, ahora soy carente en la fe, ¿verdad? Ustedes también. Un poco cómodo, ¿verdad? ¿A qué se refiere? De esta manera, perderé a un miembro de la familia. Esto es algo muy serio. Entonces, seguramente al comienzo no creerán, pero después tratarán de creerlo. Entonces, ¿sí? Y ustedes dicen a Jesús, sí, creo, cure a mi criado. Y así llega a entrar la fe. Y cada una de las personas, todos tienen una fe distinta. Pastor Oxupar. ¿Y por qué el cabello de Pastor Oxupar está canoso? Sí, ¿por qué? Porque piensa demasiado. Eso no es una verdad. La familia nuestra tenemos muchas canas en comparación a otros desde pequeño. Cuando era pequeño era negro, pero con la edad se emblanqueció. La gente, el Señor Jesús nos ayuda con poder para que la enfermedad se cure. Nosotros también confiamos que el Señor nos curará, nos ayudará y necesitamos esa fe. ¿Por qué uno tiene que leer la Biblia? Porque cuando vamos leyendo la Biblia, cuando vamos escuchando, si yo oro me ayudará el Señor me va a responder, el Señor va a curar la enfermedad. Ese corazón le surge a uno. En la Biblia detalladamente nos lo va contando, por lo cual el Señor va a curar nuestra enfermedad porque no va a poder curar. Perfectamente lo va a curar. Esa fe llega a surgir en nosotros. Señores, al comienzo cuando vienen a la iglesia, lloré y me respondió, parece absurdo, pero en una ocasión cuando ustedes oran, no oren así por orar simplemente, sino que yo estoy enfermo, tengo mucha dificultad, pero el Señor Jesús me puede curar. Con solo creer, me dice que me curará. Vamos a creer porque no voy a poder creer. Es todopoderoso, con solo creer me curaré. Yo creo. Desde ese momento, la fe empieza a manifestarse en ustedes. Hoy en día, mucha gente va a la iglesia. Yendo a la iglesia, lo más importante que es cuando nosotros llegamos a morir, nuestro pecado. Los que lavan todo su pecado van al cielo, pero la gente que todavía sigue teniendo pecado no puede ir al cielo, ¿es correcto? Es algo muy importante esto. Por eso, lavar nuestro pecado no es que uno tiene que hacer bien para lavarlo, no, no es eso, sino que el Señor Jesús en lugar de nuestro pecado gratuitamente nos lavó, lo dejó limpio. Esto fue posible porque Jesús lo hizo. Si yo lo hubiese hecho, si uno lo puede hacer,
nadie podría recibir la salvación. El recibir la salvación, el Señor Jesús cuando murió crucificado por nuestro pecado, en lugar de nosotros, Él murió y nos perdonó. No, el que quiera decir, recibe el perdón de los pecados. No es que uno tiene que orar para obtener el perdón del pecado, sino que ya Él hizo la obra de perdonar el pecado. Eso ya lo acabó. Pues yo soy pecador. Cuando uno dice eso es absurdo. Pero el Señor Jesús ya perdonó. Mi pecado fue perdonado. Y de esa manera, cuando uno llega a creer, no solamente ha sido perdonado, sino que oye toda nuestra oración, cree de que nos va a curar, llega a tener esa fe. Y la fe de ustedes llega a crecer y cuando viven apoyados en el Señor Jesús, esa experiencia maravillosa llegan a tener. Yo también desde un comienzo no fui una persona con fe. Desde pequeño yo fui a la iglesia. Cuando yo iba experimentando más y más, el Señor, ahora si yo oro me va a oír. Y yo experimenté cómo me escuchaba. Y poco a poco la fe iba creciendo. Pero, ¿será que si ora una persona como yo me va a oír? Ni al pastor Oxupar le oye. ¿Cómo yo voy a poder? Y no tiene deseo de orar esa persona. Yo también llevando la vida de fe. Ojalá el Señor me oiga. A ver, creyendo, voy a orar, voy a intentar que tanto. Señor, tengo este punto, ayúdeme, ore. Entonces, por más que sea la oración hecha por ustedes, si tienen la fe, el Señor le va a oír. Y hay veces que no tienen fe, hay veces que tienen fe. Las veces que ocurre ello, ustedes oran y cuando la oración de ustedes crece, la fe crece, ustedes llegan a crecer más. Algo muy importante que es en este periodo, que es lo más importante, se llama Misión Buenas Nuevas. ¿Por qué se llama Misión Buenas Nuevas? Porque nuestra iglesia tiene las buenas nuevas. ¿Qué es buenas nuevas? Jesús perdonó todos nuestros pecados y es buenas nuevas, ¿correcto? Por eso le decimos misión buenas nuevas, porque el Señor Jesús perdonó todos nuestros pecados. En la Biblia, el Señor Jesús murió derramando la sangre y perdonó nuestros pecados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor nos dice, eres justo, no tienes pecado, has quedado limpio, y nos dice justo. Esto, ¿cómo que yo voy a ser justo? Hice lo malo, mentí. ¿Cómo? No, 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 no. Señores, ustedes hicieron lo malo, mintieron. Sí, digamos que sí. Pero cuando han visto la Biblia, siendo justificados, dice. Entonces yo, si oro, me va a oír. ¿Entienden? Cuando leen la Biblia, aquí dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando creemos en la palabra de Dios tal como es, llegamos a tener un mismo corazón con Dios y mediante ese corazón se manifiesta el poder de Dios. Y verdaderamente en ustedes Dios trabaja también. Cada una de las personas tiene diferencia. En primer lugar, uno lee la Biblia y leyendo. El Señor Jesús sobre la cruz. Murió. Imagínense, lean esa escena cuando Él muere en la cruz. Claramente aparece esa escena en la Biblia. Mientras que van leyendo, el Señor Jesús, en lugar de nuestro pecado, murió. Ese corazón entra, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús, si murió en lugar de nuestro pecado, mi pecado fue perdonado, sí. Y con eso llegan a tener la fe, ¿entienden? Las personas que tienen fe creen en la palabra de Jesús. Por ejemplo,
Aquí que dice el centurión, Señor, mi criado está enfermo, yo voy a curarle. Señor, yo no soy digno que usted venga a mi casa. Solamente dígalo, entonces se curará. Este centurión parece que es una persona que tiene experiencia de haber orado y se curó. No es necesario que vaya hasta mi casa, con solo decir se curará. Amén. Y se curó. Señores, ustedes experimenten al Señor Jesús. ¿Y qué es lo que Dios da al hombre? Para que sea bueno de experimentar a Jesús, hace que padezcan dificultades. Sí, ¿verdad? Cuando ustedes cultivan, hay sequía y la pera no madura. Y, ¿qué comeremos en este invierno? Y cuando con esa dificultad oran, muchas veces, sí, cuando ustedes oran, sea lo que fuera, con fe, Dios es todopoderoso. El que uno se confía en sí lo hace muy bien. Ustedes confían mucho en ustedes, más que en nuestro ser. Deberíamos creer un poquito más en Jesús que en nosotros. Un poquito más cuando creemos en Jesús en lugar de nuestro ser. Si creemos más en Jesús, Jesús me ayudará y uno llega a tener esa fe. Aunque todavía no me lastimé, el Señor me curará, el Señor sí me ayudará. Sí, ya que yo experimenté, ahora llega a crecer la fe. Al comienzo, cuando uno cree en Jesús, ¿será que me va a oír? Yo tengo mucho pecado, dice ello. Pero poco a poco, cuando venimos a oír la palabra en la iglesia, el Señor Jesús es Dios del poder que puede hacer todo. Nosotros decimos, ¿esto será posible? No creo. ¿Cómo? No creo, no creo. Y hay muchos que tienen ese corazón. Pero si nuestra fe quiere crecer, Jesús es un Dios todopoderoso, por lo cual el Señor Jesús con poder lo resuelve y además puede resolver un problema mucho más grande que esto y así va creciendo nuestra fe. Y cuando tenemos el corazón de creer el Señor Jesús verdaderamente, si estando vivo trabaja en ustedes. Diré una palabra más. Jesús murió sobre la cruz. ¿Por qué? Murió por nuestros pecados. ¿Correcto? Para recibir el castigo del pecado que hemos cometido y para morir en lugar de nosotros murió. Cuando creemos en Jesús, ¿en qué creemos? Yo cometí pecado. Yo no puedo perdonar el pecado. Pero Jesús, para perdonarme, Él recibió el castigo en lugar de mí. Amén. Y hasta ahí entonces ya tienen la fe ustedes. ¿Entienden? Con esa fe, Señor, cure la enfermedad de mi hijo. Amén. Entonces trabaja. ¿Entienden? Discúlpeme, yo también soy pastor y muchas veces yo tengo poca fe, pero cuando vivo con mi esposa, parece que tengo un poquito más fe que mi esposa. Ella no se va a enojar porque diga esto, es una realidad. Parece que yo creo un poquito más que otra persona. Leo y cuando me doy cuenta, es la palabra de Dios, sí. Naturalmente llego a creer. Yo no tengo experiencia de haber tratado para perdonar, para lavar mis pecados. Si Jesús murió en la cruz por nuestros pecados obviamente han sido perdonados. Creí de esa manera. Si uno tiene pecado
Realmente el Señor Jesús se encarga de todo ello. No es necesario que yo vaya al infierno. Llegamos a creer y uno podrá ir al cielo. Eso es la fe. ¿Cómo podremos ir al cielo? Claro, no podemos, no podemos. Pero el Señor, si el Señor obra, podemos ir. ¿Correcto? El Señor Jesús perdonó todos mis pecados. Él murió crucificado por mis pecados. Más que tener un trabajo, si uno tiene la fe, si el Señor obra verdaderamente hallando la gracia en todo aspecto, podemos ser bendecidos. El Señor Jesús y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, este centurión tiene fe. Entonces se cumple tal como lo dice. Ustedes también con esta fe. El Señor me oirá, el Señor me ayudará. Y de esa manera, la razón por la cual yo predico es para ir creciendo, haciendo crecer la fe de ustedes. Usted, ay, porque yo ore, porque Jesús me va a oír. ¡Absurdo! Puede que diga ello. Entonces esa persona no hallará la gracia de Jesús, ¿correcto? El Señor, si murió en la cruz por nuestros pecados, Él lo va a resolver. Y si uno tiene la fe, se manifestará. Hemos experimentado grandes y pequeños problemas. No todas las condiciones se cumplen, pero cuento esto porque he experimentado. ¿Qué dice el centurión? Cuando le dice que le curara, dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No hace falta que venga a la casa, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Para qué? Jesús va a venir y ir. En ese entonces no había taxi, pero ¿para qué? Se va a gastar su zapato. El Señor Jesús se asustó. ¡Wow! Realmente tu fe es grandioso. Nosotros, cuando vamos viviendo con el Señor Jesús, nosotros somos los débiles, pero el Señor no. Ocurre algo muy interesante. Yo tengo mucho pecado, Jesús no tiene pecado. ¿Correcto? Es interesante. El Señor Jesús, cuando aceptamos que nos perdonó, desaparece el pecado de uno. ¿Cuál es la razón por la cual evangelizamos? Cometimos pecado, pero Jesús murió crucificado y todo nuestro pecado fue perdonado. Por lo cual, poco a poco, con la fe, la cuestión de perdonar nuestro pecado, Jesús murió por nuestro pecado, nos perdonó. Y cuando uno cree en ello, nuestro pecado es perdonado. ¿Entienden? Todo pecado es perdonado. Entonces, el Señor me ayuda. El vivir apoyado en el Señor es esto. Bueno, si somos iguales no habría nada que decir, pero yo soy débil y el Señor es todopoderoso. Yo soy débil, uno es débil. El Señor es todopoderoso. Puede hacer todo, pero nuestro ser es débil, no puede hacer nada. A veces queremos prestar esa fuerza del Señor, ¿correcto? Y tenemos la fe, a eso se le dice fe. Pedimos al Señor con fe. Señor, yo no puedo curar la enfermedad de ese niño. Por favor, mi hijo está enfermo, permita que se cure. Y uno ora así. Esto es algo que solamente lo logra esa persona que tiene la fe en Jesús. Esa persona que a veces viene a la iglesia, viene y se va, no paga impuestos. Está bien, no importa. Pero si ustedes vienen a la iglesia
Y si ustedes aprenden la fe viniendo a la iglesia, la fe, si estando vivo trabaja en ustedes, pasando el tiempo, ustedes se convertirán en una persona totalmente distinta. Nosotros hemos cometido pecado, nosotros deberíamos de ir al infierno en lugar de ir al cielo, pero cuando vemos la Biblia, en lugar de nuestro pecado, Jesús fue crucificado y nuestro pecado ha sido perdonado. Amén. Entonces, si es así, ¿el pecado de Pastor Oxupar ha sido perdonado? Sí, ha sido perdonado. La Biblia lo dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justos. No tenemos pecado que nos perdonó por completo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús fuimos perdonados. Entonces, fuimos perdonados. Si oramos, nos va a oír. A ver, oren. Oran en una ocasión, en 2 ocasiones y son respondidos. Entonces, la fe de creer en Jesús crece más y más. Ahora tenemos edad y mientras que pasa el tiempo, la fe un poquito se ha acumulado así. No sé si así o así, pero poco a poco vivimos apoyados en el Señor. Ya que soy pastor. Señores, hoy en día, congregando a la iglesia, hay muchos que dicen que son pecadores. La misión Buenas Nuevas, porque es bueno. Pastor Oxupar de la iglesia Misión Buenas Nuevas, cuando leemos la Biblia, el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Si murió en lugar de nuestros pecados, fuimos perdonados, ¿sí o no? Por eso, yo creo de que mi pecado fue perdonado. Y cuando vemos en la Biblia también, dice que nuestro pecado ha sido perdonado. Así está escrito, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A todos nos dice justo que no tenemos pecado, nos dice que somos justos. Así dice en la Biblia. Entonces nosotros somos justos. Creer es eso. Eso es creer. ¿Entienden? La Biblia es la palabra de Dios, no es mentira. Sí, Dios me dice justo, yo soy justo. Entonces no voy a ir al infierno, yo voy a ir al cielo, ¿correcto? Nosotros vamos al cielo, ¿correcto? Sí, vamos, es creer de esa manera. Yo cometí pecado, pero el Señor Jesús en la cruz perdonó mi pecado. Y tú has cometido pecado, el pecado desapareció. Entonces, es cierto que mi pecado ha sido lavado. Y entonces uno va al cielo, ¿correcto? ¿Entienden? No es que va y vienen a la iglesia simplemente, sino cada una de las palabras ustedes leyendo. ¿Será que conmigo se podrá? ¿No se podrá? Bien, no sé. Pero lo más importante es, yo no puedo, pero Jesús sí puede. ¿Entienden? Jesús puede hacerlo, ¿verdad? Eso es creer en el Señor Jesús. Entonces, si tienen la fe de creer en el Señor Jesús, vivan así. Y mientras que viven, cuando surge alguna dificultad, en ese momento, crean en el Señor Jesús. Señor, ¿me ayudará en esto, sí o no? ¿Entienden? El Señor Jesús dice que nos ama, no miente, nos ayudará. Yo creo de que me va a ayudar. Y lo hacen con fe en una ocasión, 2 ocasiones, y la fe crece. ¿Entienden? La misión Buenas Nuevas es distinto con otras iglesias en esta manera. En otros lugares le dicen que se empeñen para llevar la vida de fe. Pero exactamente, no cuentan cómo nuestro pecado ha sido perdonado. Siempre dicen que somos pecadores. La diferencia es enorme. 10, 20, 30 años siguen creyendo y siguen diciendo que son pecadores. ¿Qué pasa al morir? Irán al infierno. Yo también, mientras que voy a la iglesia creyendo en Jesús, me di cuenta que no era pecador. El Señor Jesús en la cruz murió por mis pecados. ¿Por qué voy a seguir siendo pecador? Ustedes también deben creer en eso. El Señor Jesús murió por nuestro pecado, ya nos perdonó. ¿Somos pecadores? No. Ya dice que nos perdonó. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor nos dice, tú eres justo, tú no tienes pecado. ¿Entienden? ¿Quién es el que lo dice? ¿Sí? Dios. ¿A quién le dice? A nosotros nos lo dice, ¿entienden?
Tú has cometido pecado, pero el Señor Jesús murió en la cruz por todos tus pecados para perdonar tu pecado. Lo hizo. Tu pecado fue perdonado. Eso es lo que la Biblia dice. Pero en algunas iglesias dicen, Señor, soy pecador, soy pecador. Lo que más le enoja a Dios es eso. Mi hijo, Jesús, ahora murió para ser perdonado, para perdonar tus pecados. Entonces murió en vano. Sí, mi hijo. Y se enojaría. No lo hagan así. Hacemos lo malo, pero mi pecado fue lavado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús murió por mis pecados. Amén. Dios se goza por ello. Es eso. Es por eso que yo envié al Señor Jesús y Él murió por mis pecados y me perdonó. Amén. Hermanos de la iglesia de Canaán, aprendamos esto. Aprendamos la fe. Solamente yo debería decir, crean, pero creo que ustedes no podrán entender. Por eso le digo, aprendamos la fe. No tienen la fe, ¿verdad? Pero una cosa sí, la palabra de la Biblia, la palabra de Dios no es mentira. Cuando leemos, si el Señor Jesús perdonó el pecado, es correcto que perdonó nuestro pecado. ¿Correcto? Sobre la cruz, si nos perdonó nuestro pecado, ¿somos pecadores, sí o no? No, ¿verdad? No somos pecadores. La mayoría de la iglesia de Corea, en la mayoría de la iglesia nos enseñan de que somos pecadores. A pesar de que hemos cometido pecado, no somos pecadores. ¿Por qué? Si cometiste pecado, no eres pecador. Porque el Señor Jesús ya nos perdonó. ¿Entienden? El carro está averiado y si ustedes reparan en el taller, el carro se descompuso o se arregló. Se arregló. La vida de fe también. Éramos pecadores anteriormente, pero el Señor Jesús murió por mi pecado, entonces no sigo siendo pecador. ¿Correcto? El Señor Jesús me perdonó, entonces tengo que ir al cielo. Es eso. Cuando tengo esa fe, el pastor Oxupar es malo, comió el caque ajeno, pero no soy pecador. El pecado que yo he cometido, el Señor lo ha perdonado por completo. Por eso, el Señor, para llevarme al cielo, el pecado que he cometido, ahora encargando a Jesús, hizo para que me perdone. Amén. Por eso, todos nuestros pecados han sido lavados más blancos que la nieve. Yo me acuerdo. Claro que uno se acuerda, pero cuando compramos con garantía algo, tenemos deuda, pero cuando pagamos, yo tenía deuda. Sí, yo pagué. En ese momento que yo me acuerdo que pagué, ya no viene a ser deuda. Por eso, la paga del pecado, el Señor en la cruz, recibiendo el castigo, murió crucificado. En ese momento todos nuestros pecados fueron lavados. Hoy en día la palabra pecador, ya no lo digan. ¿Por qué? Porque el Señor perdonó el pecado en lugar de nosotros. Entonces, si decimos eso, significa que es vano la muerte del Señor Jesús. El Señor Jesús murió en la cruz, murió por mis pecados y pecado ha sido perdonado. ¿Y qué pasa con el pecado que volvemos a cometer? Eso también lo mismo. Eso también lo pagó. Y si cometo pecado, eso también lo pagó. Ya Él pagó todos nuestros pecados, ya perdonó todos nuestros pecados y ha hecho para que podamos ir al cielo. Y cuando tenemos la fe para creer en ello, el Señor Jesús perdonó nuestros pecados y debemos creer, debemos creer. Y si tenemos enfermedad o problema, si tenemos la fe y el Señor obra, nos curamos. ¿Por qué necesitamos la fe? Si yo pudiese curar, me curo ya, pero ya que yo no puedo curar, Señor, cúreme. Yo creo. Si usted es amigo mío, usted murió por mi pecado en la cruz y mi pecado fue perdonado. Y cuando creen de esa manera, tienen el mismo corazón y Jesús, estando vivo, trabaja en ustedes.
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico. Este centurión es un hombre que tiene 100 soldados. Su criado paralítico sufre en la casa. ¿Qué le dice el Señor? Yo voy a ir y le voy a curar. Y el centurión dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. El centurión conoce muy bien al Señor. Con que usted hable, todo se logra. Dígalo nada más, entonces mi criado se va a curar. Bueno. Y le curó, ¿verdad? El criado. Es así. Ustedes también, cuando tienen una dificultad, las veces que tienen dificultad, oren: Señor, cúreme, Señor, perdone mi pecado, Señor, perdóneme. Entonces el Señor lo oye. ¿Entienden? Porque uno cargue mucho pecado no es millonario. Es justo para que vaya al infierno. Por favor, pásenle al Señor Jesús. El Señor Jesús lo resolverá en la cruz y le dará la gracia y la misericordia. Amén. Entonces, Jesús, cuando murió sobre la cruz, todos nuestros pecados fueron lavados. Y en primera ocasión, nosotros hemos cometido pecado. Somos pecadores, pecadores y somos pecadores. El Señor Jesús, cuando murió sobre la cruz, nuestro pecado fue perdonado. Y yo creo en ello y ya no somos pecadores en el mundo. Yo robé y porque entienda que robó, no deja de ser ladrón. Tiene que ser castigado. En la ley celestial, después de entender mi pecado pasa al Señor Jesús. Jesús recibió el castigo por mis pecados. Entonces ya no seguimos siendo pecadores. Amén. Y poco a poco nos acercamos más al Señor. Y grandes y pequeñas cosas el Señor nos reviste de su gracia. Nos lo ven nosotros. Somos bendecidos y con toda convicción creemos en ello. Este paralítico, este centurión que tiene al paralítico, viniendo junto al Señor Jesús, le pide para que cure a su criado, el paralítico. Yo voy a ir a curarle. No, venga. Yo no soy digno de que entre a mi casa. Solamente dígalo. ¿Para qué va a venir? No hace falta. El Señor riéndose. Realmente tienes la fe. Ve. Se curó. Aunque hoy no podemos ver a Jesús, Él está vivo hoy en día en nosotros y conforme a la fe, Él trabaja con poder, leyendo la palabra, creyendo cada palabra. Si piden, el Señor trabajará en ustedes y le dará la gracia, la bendición. Yo cuando era pequeño iba a comer caqui de la casa ajena, manzana, tenía mucho pecado y temblaba por si iría al infierno. Pero cuando miré la Biblia, el Señor Jesús había muerto en la cruz por mis pecados. El pecado de haber comido caqui ajeno, manzana del campo ajeno. También entendí que fui perdonado. Y viviendo tenía esto y aquellos pecados y mediante la gracia del Señor fui perdonado. Y luego el Señor, cuando perdonó todos mis pecados, yo no dudé de ir al cielo. Todos ustedes ahora crean en Jesús. No podemos nosotros perdonar nuestros pecados. Jesús debe hacerlo. Yo no puedo curar, no puedo yo ir al cielo de por sí. Si Jesús lo hace, todo es posible. No tengo poder de hacerlo, pero el Señor Jesús. Si yo pudiese hacer Jesús, ¿para qué lo haría? Porque no puedo Jesús. Por eso creemos en Él. Ahora, la gracia, la bendición preciosa del cielo, espero que lo hallen. Muchas gracias.